Don Rafael María Molina, aparte de ser un gran devoto de la Virgen, es un gran amante de la historia de España. Y vamos a aprovechar para hacer un pequeño ciclo con él de reyes santos españoles. Él ya nos habló de los reyes católicos, hemos hablado de Felipe II y vamos a hablar de Fernando III el Santo, San Fernando de Castilla, un rey muy importante en la historia de España. Sí, Fernando III de Castilla y León, llamado Fernando III el Santo, porque desde el siglo XVII está canonizado, fue un rey muy importante, fue uno de los grandes reyes de la España medieval. Y su reinado se caracterizó, sobre todo, se caracterizó por la lucha implacable contra el Islam. Fue un gran rey reconquistador. Fue casi el rey reconquistador por excelencia, no solamente él, de la historia medieval de España, pero uno de los grandes reyes reconquistadores. Sobre todo se le recuerda muchas batallas por la reconquista de Sevilla, también la de Córdoba. Durante su reinado se reconquistó la mayor parte de Andalucía y quedó ya solamente musulmana lo que era el reino de Granada. Pero la mayor parte de Andalucía y también de Extremadura fue reconquistada durante su reinado. Vamos a profundizar un poco más en estas campañas, ¿no? Principalmente la de Andalucía fue muy importante. Sí, la Andalucía fue muy importante. Fernando III de Castilla y León más o menos reinó entre 1220 hasta su muerte en 1252 y fue ya durante su reinado fue importante porque al principio se estableció la unificación de los reinos de Castilla y León, porque hasta ese momento Castilla y León eran reinos separados. Castilla originalmente había salido de León, había sido una dependencia, un condado que dependía del reino de León, luego se convirtió en reino, pero habían tenido una rivalidad y una serie de luchas, como se refleja en la historia del Cid Campeador, don Rodrigo Díaz de Vivar, pero durante el reinado de Fernando III se unifican definitivamente. Porque, y eso, Fernando III era hijo de Alfonso IX de León y a la muerte de su padre Alfonso IX de León heredó también el reino de León. Siendo ya rey de Castilla, pues se unificaron los reinos. Y esto fue ya un paso muy importante hacia la futura unificación de España en tiempos de los reyes católicos, porque ya desde aquel momento, ya a mediados del siglo XIII, quedó claro que el reino de Castilla y León, que ocupaba la parte central de España, sería algún día, ya muchos lo intuyen, el motor de la unificación de la España cristiana. De hecho, el cronista Rodrigo Jiménez de Rada, que fue ministro de Fernando III y cronista de su reinado, llama siempre a Fernando III rey de España y se refiere a Castilla, a su reino de Castilla y León, como España, lo cual demuestra la visión que ya tenían del reino de Castilla y León como núcleo de la futura España unida cristiana y a sus contemporáneos. Aparte de sus conquistas militares, lo importante también es su santidad, porque hay pocos reyes santos. Sí, fue un hombre que debió mucho de su gran catolicidad muy sincera a su madre, que fue una mujer excepcional, que es doña Berenguela, reina de Castilla, porque había sido la esposa de Alfonso VIII de Castilla, no, perdón, la hija de Alfonso VIII de Castilla y mujer luego de Alfonso IX de León y madre de Fernando III. Entonces, doña Berenguela era una mujer muy católica, muy piadosa, y esa piedad la heredó su hijo Fernando III. Fue un rey, pues en lo personal, pues que de costumbres muy santas. Se casó con una princesa alemana, Beatriz de Suabia, que se convirtió en reina de Castilla y que durante su reinado por eso penetró mucho el gótico, el estilo gótico en Castilla, que ya estaba muy implantado en Alemania. Fue una reina muy culta que heredó también, o sea, traspasó ese amor por la cultura a su propio marido y a su propio reino en realidad. Si es canonizado por la Iglesia es que ha sido una persona también de mucha oración, ¿no? Porque no se puede ser santo sin oración. Exactamente, el hombre de mucha oración, muchas horas al día, incluso durante sus campañas militares a las que él asistía personalmente, pues las dedicaba a la oración varias horas y era muy devoto de la Santísima Virgen María. Él, pues, ya desde la década de 1220 inició una serie de conquistas en lo que entonces eran los reinos musulmanes de Jaén y de Córdoba, porque se benefició también, es verdad, Fernando III de la decadencia del antiguo imperio almohade, marroquí almohade. Los almohades eran una dinastía del Imperio de Marruecos, que se decía entonces que había conquistado el sur de España, pero el Imperio almohade había sido vencido en 1212 en la Gran Batalla de las Navas de Tolosa. Y a partir de ese momento el reino almohade en España, en el sur de España, empezó a cuartearse en reinos, pero todavía musulmanes. Y Fernando III pues lo que hizo fue reconquistar uno a uno pues el reino primero de Jaén, luego de Córdoba, después de Sevilla, en una serie de batallas, sería largo detallarlas, pero una serie de asedios y de pequeños combates y pequeñas batallas que dio como resultado pues la reconquista de estos reinos y al final hubo la gran batalla, como decíamos antes, que digamos que resume, o sea, corona su reinado desde el punto de vista militar, es la conquista de Sevilla,
que fue en 1248, después de un asedio que duró casi 2 años y que fue muy épico, lleno de combates terrestres y también navales. Fernando III reunió una gran flota, por primera vez en su reinado Castilla tuvo una gran flota, que derrotó a la flota musulmana en una serie de combates y entonces finalmente reconquistó Sevilla. Y a partir de ese momento, de hecho, Sevilla se convirtió en la corte. Él fue un rey enamorado de Andalucía, de la Andalucía cristiana que él había reconquistado. Como buen santo que fue, y no en todos los santos pasa, pero él se conserva incorrupto en la Catedral de Sevilla. Esto también es un hecho prodigioso. Exactamente, así fue. Fue un hombre que ya en vida tenía fama de santidad. Su muerte fuera de un santo. Dicen todos, murió en 1252, las crónicas y los testigos que vieron su muerte, dice que fuera de un auténtico santo. Se despojó además los días anteriores de todas sus vestiduras reales, de la corona que llevaba. Se vistió de monje, ya hacía una penitencia total, una preparación hacia la muerte, rodeado de obispos, rodeado de frailes, rodeado de un ambiente de oración que más parecía la muerte de un fraile muy santo que la de un rey. Ya todo el mundo lo dice, y fue canonizado en 1671 por el Papa Clemente X, y es un rey, Fernando III, que hoy en día, incluso hoy en día, pues su muerte fue a finales de mayo, y por eso fue el 30 de mayo, y por eso a finales de mayo se conmemora siempre. El ejército español lo tiene como el patrono del arma de ingeniería, porque fue muy importante todo ese tema de la ingeniería, la logística en la conquista de Sevilla, y hoy en día sigue siendo pues el patrón de los ingenieros, arma de ingenieros del ejército español, y en conmemoración de su muerte se celebra a finales de mayo cada año el Día de las Fuerzas Armadas y la Semana de las Fuerzas Armadas, que hay un gran desfile y una serie de actos para que la sociedad conozca el ejército, y es en memoria recordando a Fernando III. La principal condecoración militar española hoy en día sigue siendo la Cruz Laureada de San Fernando, o sea que sigue, el ejército le sigue recordando. Háblenos cómo favoreció las órdenes religiosas en su reinado. Fue especialmente, sí, fue un ambiente, fue un reinado de gran espiritualidad, o sea, de gran... Él estaba muy preocupado, como luego ocurría con los reyes católicos, por la reforma de las órdenes, y hay una figura desde el punto de vista religioso en su reinado, que es Egregia, que es el gran Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicos, y también de alguna forma pues fue el principal artífice del rezo de la oración del Santo Rosario, ¿no? de la difusión del rezo del Rosario, ¿no? Por toda Europa. Fue un rey que eso ya refleja pues la espiritualidad que había en su corte. Y además, ya dicen las crónicas de la época, por ejemplo, que Fernando III era enemigo de toda licenciosidad, o sea, de toda el ambiente, digamos, corrompido que pudiera haber en la corte, ¿no? Estableció una corte muy ascética, muy sobria, muy austera. Él quería no solamente que él viviera según los reinos, según las normas de la iglesia, sino que, digamos, toda su corte, la gente que estaba más directamente vinculada a él, tuvieran vidas cristianas. No quería gente ni colaboradores que tuvieran barraganas o amantes o cosas de ese estilo. Él también exigía en sus colaboradores, políticos y militares, una vida de fe. Un rey santo y todos sus ministros también virtuosos, esto afecta al pueblo, ¿no? Naturalmente. Por eso fue un rey muy querido, fue un rey muy admirado, no solo por sus conquistas militares, sino por su estilo de vida. También fue un rey pues muy culto, promocionó a la gente culta. Antes hemos hablado pues, de una figura que fue muy importante desde el punto de vista político y cultural, que fue el obispo Rodrigo Jiménez de Rada, que ya había participado en la batalla de las Navas de Tolosa, porque los obispos de aquella época eran guerreros por la fe, y luego fue ministro, fue hombre de confianza, fue de primer ministro de Fernando III el Santo, y fue cronista de su reinado, y escribió una crónica pues que ya demuestra pues todo eso también, el amor por la cultura que tenía el rey. Y fue, por ejemplo, durante este reinado pues se construyó la mayor parte de la catedral de Burgos, porque como dijimos, esa maravillosa catedral pues que de estilo gótico, el estilo gótico pues como decíamos, penetró mucho en su reinado también por la influencia de su mujer, Beatriz de Suabia. ¿Esta crónica de Rada sería una gran referencia para conocer a Fernando III? Sí, es una crónica interesante. A mí me gusta personalmente mucho el sabor de las viejas crónicas, porque es la mejor forma de zambullirte en lo que era la mentalidad de la época. Luego, también hay libros interesantes escritos en nuestros días por historiadores de nuestros días. Hay una biografía de Rafael Ansón, que es bastante buena, surgida, publicada hace unos 20 años, bastante interesante. Luego también ha habido, desde el punto de vista militar, muchos estudios sobre la reconquista en su época, la conquista de Sevilla sobre todo. En el siglo XVIII también se hizo una gran biografía, una gran crónica de Fernando III el Santo, llena de datos, con casi 1000 páginas. Es un rey
muy interesante. A veces da la impresión de que está un poco olvidado, porque la gente, pues quizá, excepto los historiadores, parece que no lo conozcan mucho hoy en día, pero es un gran rey. Y es un gran rey. Hay que decir, por ejemplo, otro detalle interesante, tuvo muy buenas relaciones con su contemporáneo, otro gran rey reconquistador, Jaime I el Conquistador de Aragón. Tuvo muy buenas relaciones con él. Lo digo porque, por ejemplo, en Cataluña, es decir, los sectores políticos separatistas pues siempre nos venden, siempre nos quieren decir que no, que Castilla y Cataluña, Castilla y Aragón, Castilla barra España, o sea, a veces llaman Castilla, a veces llaman España en su conjunto, siempre ha sido muy enemiga de Cataluña, ¿no? Porque para ellos se apropian de la corona de Aragón y hablan siempre de Cataluña, como si Cataluña fuera un reino propio, cuando forma parte de la corona de Aragón. Bueno, pues el gran rey Jaime I de Aragón era contemporáneo de Fernando III y tuvieron muy buenas relaciones Fernando III y Jaime I. De hecho, Jaime I conquistó Murcia y accedió Fernando III. Estoy pensando como cuando los reyes son santos, Dios bendice a las naciones y bendijo a España, y ahora lamentablemente cuando no hay santidad en los reinados, pues nos pueden invadir o puede haber maldiciones sobre esta nación, ¿no? Que no sigue la ley de Dios. Dijo en su época José Antonio Primo de Rivera que el problema de la monarquía era que había empezado en los campamentos militares y luego se había encerrado en los grandes palacios. Pues Fernando III desde luego fue un ejemplo de rey que estaba en los campamentos militares. Pasó en ellos la mayor parte de su reinado y para él la reconquista del territorio castellano, del territorio español, era muy importante. Y de hecho trasladó en los últimos 2 años de su reinado sobre la corte a Sevilla como ejemplo de ese orgullo, bien entendido, de ese orgullo cristiano de haber reconquistado esa gran ciudad que era Sevilla. Hoy hay mucho irenismo en la sociedad y la figura de un monje guerrero parece que escandaliza, ¿no? Un cruzado, parece que eso se mira con recelo cuando era lo normal, ¿no? Que defendían el reino de Dios en la tierra y a veces con las armas si es necesario. Claro, no había ningún complejo por defender la fe, porque lo que había que hacer era pues reconquistar. Hay una carta que escribió de puño y letra de Fernando III a Jaime I de Aragón, en donde le dice que, así literalmente, le dice, más o menos literalmente le dice, debemos reconquistar a los musulmanes lo mismo que ellos nos conquistaron en España. Cuando murió Fernando III el Santo, en 1252, estaba preparando una gran expedición para conquistar Marruecos. O sea, él no se contentaba con haber conquistado la mayor parte de España, sino que quería llevar la fe cristiana al norte de África. Por cierto, fue una gran pena para España que muriese tan joven este gran rey, ¿no? Porque pensemos si hubiese tenido una vida más longeva, pues habría habido más gloria para España. Sí, hombre, no murió exactamente joven, porque tenía algo más de 50 años, pero tampoco era viejo, tampoco era anciano, y fue una pena porque preparaba pues una gran expedición para conquistar Marruecos. Quizá todos somos humanos, el único error que cometió durante su reinado fue aceptar, en su momento, que el rey musulmán de Jaén, cuando él reconquistó Jaén, mmm, eh, se convirtiera en vasallo suyo como rey de Granada. Fue el único error de Fernando III, porque eso posibilitó que el reino de Granada permaneciera musulmán durante 250 años más hasta que le reconquistaron los reyes católicos. Pero en cualquier caso, nadie puede quitarle la gloria a Fernando III de haber sido uno de los grandes reconquistadores de España. Cuando accedió al trono, su reino tenía unos 120.000 kilómetros cuadrados. Y cuando murió tenía más de 320.000. Es decir, había triplicado el territorio del reino de Castilla y León. Un gran rey y un gran ejemplo. Y quedan pocos minutos y vamos a pedirle, como siempre, que primero que recomiende algún libro más, ¿no? Para que recuerde a los oyentes los libros más básicos para conocer a este gran rey. Sí, yo, pues claro, lo ideal sería la crónica de Rodrigo Jiménez de Rada. Lo que pasa es que es un libro, una obra un poco difícil de encontrar hoy en día, porque no hay ediciones modernas. Yo recomendaría la que he dicho antes, que está realmente fácil, de Rafael Anson, que escribió una buena biografía. Luego también hay libros sobre la Reconquista interesantes. Hay un libro escrito por un inglés que se llama Lomax, sobre la Reconquista española, que es muy buena y dedica mucha atención, por ejemplo, a Fernando III. Y bueno, hay muchos libros, por ejemplo, bueno, ya hay en historias de España generales, como la de Márquez de Lozoya, que es muy buena, de muchos volúmenes, dedica una gran atención a Fernando III el Santo. Era un gran rey, pues ejemplo en muchas cosas, ¿no? Cuentan las crónicas, por ejemplo, como se tomaba muy en serio la ceremonia de lavar los pies a los mendigos, ¿no? Y el rey, como rey, lo hacía sin ningún peligro, sin ningún problema sin ninguna de orgullo, quiero decir, sin ningún prurito falso de orgullo. Y era un rey pues que intentó vivir la fe y además llevarla a la política y llevarla pues al terreno militar para reconquistar España en defensa de la fe. Un hombre austero, sacrificado, también como Felipe II, muy trabajador, ¿no? Sí, muy trabajador también. Él, pues como le pasó a reyes católicos o pasó a Felipe II, era un rey pues que lo contrario de un rey
que conciba su situación, su condición, como una forma de divertirse, de vivir la vida y pasarlo bien y pasárselo en grande. No, era un rey dedicado a su oficio, dedicado al bien del reino, dedicado a ampliar la fe, a reconquistar el reino. Era un rey dedicado a su oficio, dedicado a su vocación, dedicado al servicio de sus súbditos, y era un rey pues que fue ejemplo en muchas cosas. Grandes reyes porque tenían muy claro el sentido de la trascendencia, ¿no? La misión de España en la historia, y también con San Fernando España se desangró en defensa de la cristiandad. Sí, así fue. Así, con Fernando III, su reinado de Fernando III el Santo fue en gran parte pues un reinado de, de reconquista, de lucha. Fue un guerrero muy guerrero, como estamos diciendo. Y por cierto, se podía uno extender mucho sobre los ataques de las conquistas militares, pero por ejemplo, baste decir, quizá como un ejemplo que puede ser interesante, que una de las principales conquistas del principio de su reinado en 1227 fue la ciudad de Baeza, en la provincia de Jaén, lo que es la provincia de Jaén. Y durante su reinado, y en esa conquista, que fue muy importante, porque era una fortaleza importante musulmana que implicó un largo asedio y muchos combates, destacaron especialmente los caballeros vascos, vascongados, vizcaínos, como se decía entonces, de la corona de Castilla, que también destacaron mucho en el ámbito naval luego durante la conquista de Sevilla. Eso demuestra pues que los vascos y vizcaínos pues ya siempre han tenido pues esa vocación pues castellana y española, ¿no? Aunque hoy pues tristemente pues está en algunos de ellos se haya implantado en alguna parte, en alguna medida, esta pulsión separatista absurda, como ocurre en Cataluña, ¿no? Pero la verdadera sentido de la historia vasca pues está plenamente integrada en Castilla y España, y el reino de Fernando III es un ejemplo en ese sentido. Conociendo la historia en profundidad caen todos los mitos del nacionalismo, tanto el vasco como el catalán, ¿no? Del separatismo, ¿no? Y sin embargo han inventado otra historia, una historia que no tiene nada que ver con la verdad, para manipular a la gente. Exacto, la manipulación de la historia, la tergiversación y la ocultación pues es la práctica habitual de los separatistas, ¿no? En Cataluña y Vascongadas. Eso pues tristemente es un hecho. Es muy grave mentir sobre la historia, es muy grave porque es mentir sobre nuestro propio pasado y es deformar la verdad. No olvidemos que Jesucristo es el príncipe de la verdad, mientras que el demonio es el príncipe de la mentira. Y al final todo lo que sea mentir sobre la historia, queriendo que eso tenga implicaciones políticas modernas en la época actual, es un pecado, yo creo que importante, y que al final viene de donde viene, que no es de Dios precisamente. Bueno, como la Santa Iglesia Católica lo tiene entre el número de los santos, lo canonizó oficialmente, podemos encomendarnos a San Fernando, que desde el cielo pues vele por España, ¿no? En estos tiempos tan convulsos, donde España se ha alejado de Dios, lamentablemente, para que recuperemos la esencia católica, ¿no? Lo que nos ha hecho grandes. Desde luego. Fernando III es un ejemplo, una referencia, uno de esos grandes reyes de la España cristiana, al que desde luego, y en su caso, podemos incluso orar y podemos rezarle como un santo que es, y estamos seguros que desde el cielo su mediación será importante de cara a la salvación de España. Bueno, que San Fernando desde el cielo interceda, que ruegue por España, y que los televidentes que vean este vídeo de España y de Hispanoamérica pues tengan ese celo por el reino de Dios en la tierra, por defender la cristiandad.